El Fondo de Población de las Naciones Unidas presenta Claves de Vida. Bienvenidos, amables televidentes, gracias por acompañarnos a una edición más de su programa Claves de Vida. El tema de hoy, las masculinidades. Y no voy a decir las nuevas masculinidades, porque de eso vamos a profundizar más adelante. Y para eso tengo dos invitados especiales que participaron. Ustedes pudieron ver hace 2 semanas, creo, tuvimos un programa que se llamaba Un Encuentro Mesoamericano de Masculinidades. Nosotros hemos querido hacer este programa para dar a conocer los resultados, los logros, qué pasó después del encuentro, hacia dónde vamos. Pero para poder adentrarnos en el tema, les quiero presentar a mis invitados de hoy, Mario Ernesto Zavala. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Mario, ¿a qué institución representas? Mi organización es el CPTRT, que es el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares. Y mi querido amigo Servio Tulio Mendoza, del Instituto Nacional de la Mujer. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitar. Cuéntenos, cuéntenme un poquito cómo finalizó el Encuentro Mesoamericano de Masculinidades y si se lograron los objetivos. Pues creo que el Encuentro Nacional de Masculinidades terminó con muchas ganas de querer seguir trabajando e impulsando el trabajo a nivel nacional, sobre todo por los compromisos adquiridos con las diferentes organizaciones que iban. Creo que el ánimo y el impulso es un impulso regional, no solamente nacional. Y parte de los resultados o parte de lo que terminó fue en la conformación, ¿no?, de las diversas redes. Llegamos a vernos y a sentirnos de esa manera, de que no podíamos conformar una red centroamericana si antes no se fortalecía todo lo que tenía que ser la red nacional. Las redes nacionales que hay en los diferentes países tienen que fortalecerse para que de esa manera podamos impulsar no solamente el trabajo regional, sino fortalecer la base. Las redes nacionales pasan por fortalecimiento de instituciones de sociedad civil, colectivos de hombres que están trabajando con otros hombres, y pasa a través de eso, pues. Servio, ¿cuáles fueron si se cumplieron las expectativas del Instituto Nacional de la Mujer, que fue uno de los organizadores de este evento? Sí, se cumplió la expectativa del Instituto Nacional de la Mujer en primer lugar. Lo que estaba planteado es un acercamiento con la sociedad civil, ya que la gestión de política pública ha comprobado que no se puede poner en marcha un plan de igualdad y equidad de género si no hay articulación con la sociedad civil. En este caso, pues, considero que la experiencia fue muy edificante para la institucionalidad de género, ya que consideramos que la participación de los compañeros y algunas compañeras que estuvieron allí de diferentes países fue muy productiva, fue constructiva, se desarrollan sinergias, alianzas estratégicas, se posicionan contenidos que vienen a fortalecer las estrategias del segundo plan de igualdad y equidad de género. Coincidimos en el interés común que hubo desde el inicio de organizar un encuentro de masculinidades. Al mismo tiempo, pues agradecemos el financiamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas, agradecemos a los compañeros del CPRT, agradecemos a todos los hombres de Honduras que de una u otra forma han abordado el tema de masculinidades desde una perspectiva de género, pues. Entendemos que este es un proceso de construcción permanente, ya que el tema toral de masculinidad tiene un componente político, técnico y metodológico. Y no podemos construir una sociedad igualitaria si no abordamos este tema con los hombres, ¿verdad? Entonces, lo edificante fue los diferentes enfoques que se manejaron, las diferentes experiencias de los países, la visión compartida que se desarrolló y, por supuesto, esas alianzas solidarias que hay en los países participantes entre sociedad civil y el Instituto Nacional de la Mujer. Masculinidades. ¿Cómo le podemos explicar a la gente, a nuestra audiencia, cuando hablamos de las masculinidades? Porque hay toda una discusión de que no se dicen nuevas masculinidades porque ya existieron, o no se dice la masculinidad porque hay una diversidad.
¿verdad? De hombres, ¿verdad? Entonces, tal vez sí, Mario, no puede profundizar más sobre eso. Cuando le hablamos a la gente de masculinidades, siempre vemos la masculinidad como la manifestación del ser hombre, ¿no? Pero más que la manifestación de ser hombres es la construcción que se da alrededor de cómo nos vemos a sí mismos como hombres. Creo que cuando hablamos de masculinidad tenemos que irnos hasta pequeños, ¿no? Cómo nos enseñaron a ser hombres, quiénes éramos los hombres en aquel momento, cuáles fueron las formas que nos enseñaron para construirnos. Y nos damos cuenta que todo esto es una construcción social donde se ve la familia, donde se ve las diferentes organizaciones que nos forman y que nos van creando esa forma de vernos como hombres. Y la masculinidad es eso, ¿no? Una representación del ser hombre, pero ya no podemos hablar solamente de una masculinidad, ¿verdad? Porque podemos hablar de una masculinidad y podemos hablarlo desde el discurso hegemónico de masculinidad, sino podemos hablar de masculinidades, justamente porque las masculinidades llegan a ser esa visión diversa de lo que es ser hombres y cuántas formas hay de ser hombres, no solamente una manera hegemónica. Exactamente. Y Servio Tulio, un hombre que tiene ¿cuántos años trabajando a favor de la equidad de género? Trabajando prácticamente a favor de la igualdad de las mujeres. Sí, el tema prioritario de mi trabajo es el tema de construcción de una cultura de equidad. Con el tema de la construcción de la cultura de equidad, desde el Instituto Nacional de la Mujer, la unidad de educación, que es la que yo coordino en el Instituto Nacional de la Mujer, estamos trabajando desde el 2003. En ese tema, pues, se han desarrollado algunas investigaciones, como con algunas compañeras del movimiento de mujeres y de la sociedad civil, como reconocer la diversidad cultural y la equidad de género en la educación formal y no formal. Se han investigado para el caso la valoración temática del enfoque de género en el currículum educativo. Se ha trabajado el tema de la cultura de equidad en todos los que son programas de educación prebásica, básica, educación media, formación profesional. Y por supuesto, como todo esto tiene que responder a la gestión de la Política Nacional de la Mujer, son contenidos importantes porque si vamos a construir igualdad, tenemos que cuestionar los modelos hegemónicos que promulgan por la socialización de las desigualdades. Entonces, el tema de masculinidad ha sido priorizado por el Instituto Nacional de la Mujer, de acuerdo al registro histórico que yo llevo, desde el año 2004. Vale la pena mencionar pues que en ese 2004 fue cuando conocí a Mildred, cuando trabajaba con otra organización. Con CONIANFU. Saludos a Alexis de CONIANFU. Ahí nos conocimos con Mildred y considero que generamos intereses comunes. Después en ese mismo proceso que yo conocí a Mildred, cuando estábamos aproximándonos con las instituciones de gobierno en este tema de cultura de equidad, aparecimos desde el Instituto de la Mujer apoyando la propuesta curricular de la educación de la Policía Nacional. Entonces, desde ahí es que empezamos a trabajar este tema del trabajo con hombres. Vale la pena recordar a nuestro amigo Raúl Galvez Nessi, que con él trabajamos varios años en este tema, lo considero dentro de mi listado de mentores. Así es, yo también. ¿Verdad? Raúl... Metodólogo de primera. Sí, entonces... Educador. Me siento como que Raúl fue la transferencia de conocimiento de Freire hacia nosotros. ¿Verdad? Sí, es cierto. Sí, estoy mencionando esa escuela. Raúl Galvez fue un consultor uruguayo-venezolano que trabajó muchos años en Honduras. Sí. Entonces, con Raúl, vale la pena mencionar a Ana María Sosa Ferrari también, que es una consultora con quien investigamos el tema de cultura de equidad y que por supuesto esas personas son quienes me llevaron a mí a esa motivación de trabajar con hombres, el sentido de hacer un cruce entre la ontología y la axiología para realmente rescatar la integralidad de lo que somos los hombres hondureños y realmente desde esa integralidad cómo podemos impulsar a un desarrollo humano, que es el tema. No podemos lograr el desarrollo humano si no trabajamos el tema de igualdad. Y no podemos
construir igualdad si no cuestionamos desde una visión de la realidad y de la diversidad esos modelos que construyen desigualdades y que van reproduciendo ese ciclo de la pobreza, producto de esa cultura conservadora que se sustenta y se sostiene fundido en lo que es el patriarcado hegemónico, la masculinidad hegemónica, que vulgarmente la parte más ofensiva de ese contexto yo le diría machismo. Popularmente, y como lo entiende pues la mayor parte de la gente que nos está viendo, el machismo, es muy difícil romper el machismo en una sociedad tan conservadora como Honduras, ¿no? Si nos fijamos en todo lo que es el país, tenemos una cultura patriarcal muy arraigada dentro de nosotros, ¿no? Y quiero decir lo que es desconstruirlo pasa por descomponer todas aquellas formas como aprendimos a ser hombres. Y justamente es porque hay tanto que lo refuerza, ¿no? Kaufman, un teórico de la masculinidad, decía de que primero estaba la familia, donde recibimos qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Que cómo nos tenemos que mover en esta sociedad. Luego pasábamos a las escuelas, ¿no? Y entonces todo eso, todos esos mensajes que vamos recibiendo van fortaleciendo lo que decía Servio, ese machismo, esa manera de ser hombres hegemónicos, en las cuales muchas veces desconstruirlo ya es un proceso que lleva años y años, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuántos años lleva el patriarcado, son añales y añales y añales. Y si lo pensamos en función de Honduras, ¿cómo han sido las construcciones de ser hombres en Honduras? Pensamos que los relacionados con el patriarcado tienen lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, descomponerlo lleva en sí mismo procesos de compromiso personal, ¿verdad? Todo pasa por comprometernos con nosotros mismos a cambiar aquellas situaciones de nuestra manera de ser hombres. Y es un proceso doloroso. Es un proceso doloroso porque hay muchas cosas que ya nos enseñaron y que ya obedecemos, ¿no? Hay mandatos de esta sociedad en las cuales el hombre tiene que ser de tal o cual forma. Y cuando empezamos a desconstruir eso, cuando empezamos a renunciar al poder, cuando empezamos a ver todo este tipo de situaciones, es doloroso. Porque nos confrontamos de repente a espacios que no son seguros. Pongo un ejemplo. Está un hombre sensibilizado frente a un grupo donde no hay hombres sensibilizados. Sí, es tremendo. Hasta Hasta para opinar, me imagino. te das cuenta, por ejemplo, tengo mi grupo de seguridad, le digo yo, donde yo puedo ser de otra forma, ¿no? Pero también tengo mi otro grupo de amigos con los que yo comparto, ¿verdad? Claro. Y te das cuenta que como el machismo, el patriarcado, las formas de ser hombres hegemónicas, Están violentos, están tan arraigadas que cuando vos ya estás en ese espacio, vos decís, ay, ¿cómo haces para poder cambiar esta situación? ¿Verdad? Porque hay discursos de integrado y si vos lo decís, ay, ¿vos qué estás hablando de eso? Y ya te empiezan a decir que es que si acaso tenés otro tipo de orientación, Claro. ¿no? Ya empiezan a... Y empiezan con toda esta construcción de decir, porque vos manifestás en contra de aquellos discursos o de aquellas formas de ser hombre, ya te empiezan a dar ciertas características, ¿no? Ah, vos sos afeminado, ah, vos sos esto, ah, vos sos acá. Y más si vos te comprometes con luchas que tienen que ver, por ejemplo, con las luchas de la diversidad sexual, con las luchas de las mujeres, ¿verdad? Entonces, claro, ya eso descompone, pero quiero decir, todo pasa por un proceso personal de desconstruirse. Y como lo decía, es un proceso doloroso. Y los hombres que trabajan en temas de sensibilizar a otros hombres, lo primero que hacen estos hombres que no están sensibilizados en la temática es cuestionar su orientación sexual. Por ejemplo, no sé, recordemos cuando Renato Álvarez estuvo el programa con que estuvo José Manuel Salas y Douglas de Nicaragua. ¿Cuál es el apellido de Douglas? Douglas Mendoza tenía un arete y que, bueno, aquí no hay llamada, ¿verdad? Porque como... no, pero llamaron al programa de Renato y le dijeron, ese señor que está hablando de ser hombre, ¿por qué usa un arete? ¿Verdad? Imagínense qué fuerte, ¿no? Y además la crítica, porque siempre los hombres están como analizando este hombre que me está hablando de que seamos equitativos, que seamos sensibles, que rompamos todos los estereotipos de patriarcado. ¿No será que este hombre es homosexual? Que tampoco entra dentro de, o sea, un homosexual es su nombre. Pero qué bueno, Mildred, que lo mencionas, porque fíjate que
recordando la experiencia con unos jóvenes del Saúl Zelaya Jiménez, ¿verdad? Que hemos trabajado en la cultura de equidad en la educación media. Me acuerdo de un joven que nos dijo, cuando estábamos en la plática, ojalá que algún día apaguemos el televisor y encendamos el morro. ¿Eh? Entonces me encantó esa parte porque, Claro. ¿qué es lo que sucede? Desde la propuesta de la cultura de equidad, vamos a seguir hablando del tema de masculinidad, pues, pero el tema de Sí. masculinidad es parte de toda la propuesta de apoyo a la cultura de equidad que tiene que ver con la promoción de la importancia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la vida política de la persona y del país, el tema de la cultura de paz, que también lo hemos trabajado. ¿A qué es que estamos invitando a los hombres en este tema? Me refiero a los hombres de todas las edades. Número uno, que escuchen el tema y que corran el riesgo. ¿A qué nos referimos cuando les invitamos a correr el riesgo? Que corran el riesgo de aprender. O de O de desaprender. desaprender más bien esas formas, Sí, ¿no? O sea, sí, Sí. porque que corramos el riesgo de aprender. Porque somos constructivistas. Si somos constructivistas no podemos hablar en negativo. Y si estamos generando procesos de aprendizaje, tiene que ser un proceso donde los hombres no sean más hombres, ni menos hombres, ni las mujeres sean más mujeres o menos mujeres, sino que seamos más y mejores humanos. ¿Sí? Entonces, esta nueva propuesta de correr el riesgo, de escuchar para aprender, tiene varios componentes. Tiene, diría yo, cuáles son las ventajas y las utilidades que le ofrecemos con esta nueva propuesta de la masculinidad hegemónica. Número uno, la masculinidad hegemónica no detalla para los hombres el derecho a ser felices. Número dos, la masculinidad hegemónica no establece claramente cómo es que ese ego masculino hegemónico se puede incorporar de manera igualitaria, equitativa a la sociedad, porque la masculinidad hegemónica compite con el resto de los hombres y con el resto de la sociedad. Entonces, refiriéndonos un poquito al mensaje que cayó en ese programa de televisión donde cuestionaban al compañero Douglas porque ¿cómo habla de masculinidad por un arete? Miren, eso es un montón de símbolos establecidos por el patriarcado, son trampas que patriarcales, son ¿no? trampas políticas. Son Exactamente. trampas políticas que lo que hacen es que encienden ese televisor que necesitamos apagar. No ¿verdad? cuando está viendo Claves de Vida, claro está. ¿Verdad? Sí, Esos canales de Definitivo, ¿no? comunicación, esos canales de formateo social y político, como dice Celia Amorós, ¿verdad? Que el patriarcado nos tiene formateados. Entonces les invitamos eso, que a través del pensamiento crítico, positivo, con capacidad de propuesta, podamos desarrollar proyectos personales de vida, proyectos que es lo que motivamos en la juventud. Para el caso, si hacemos un análisis del ego, la masculinidad hegemónica no sabe cuando prevalece el padre protector y el padre crítico, y lo que pretendemos es que estimulemos el niño natural para poder ser felices con la construcción de una ética desde la verdadera conciencia del mal, ¿verdad? Y no de los estereotipos y mitos que siguen reproduciendo las desigualdades. Entonces, lo que proponemos es lo siguiente. Número uno, que no le tengamos miedo al enfoque de derechos, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que también algunos medios de comunicación nos han ido haciendo la campaña, dice que los derechos humanos no protegen a los que tienen que proteger. Entonces, ese canal, ¡plic!, cámbielo, ¿vale? Como dice del Carnegie, lo que no Además que logra es ningún cierto, objetivo, ¿no? Que no es cierto. ¿verdad? Que eso no es cierto. Entonces, primero, número uno, la sociedad entera tiene que conocer el enfoque de derechos, porque si no conocemos el enfoque de derechos, entonces no hay acceso a la información. Y si no hay acceso a la información, no hay educación. Y si no hay educación, no vamos a construir una cultura que desarrolle la equidad. Y si, por supuesto, el patriarcado machista o la masculinidad hegemónica no nos permite desarrollar una cultura, ¿cómo va a haber un intercambio cultural o interculturalidad, como diríamos los técnicos, para poder compartir esas diferencias y aprender a disfrutar de esas diferencias? Y si
ojalá llegáramos a aprender a ser felices con las diferencias de los otros y con el éxito de los otros y de las otras. Entonces, muy interesante, sí. Sergio, muy interesante. Y vamos a seguir profundizando sobre esto después de esta pausa. No nos cambie, estamos hablando de las masculinidades. Ya volvemos. Estás viendo Claves de Vida, un programa presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hace casi 20 años, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo, las naciones hicieron compromisos muy importantes a favor de nosotras las mujeres. Sin embargo, hermanos, en nuestro país, cada 16 horas muere una mujer y el 89% de las denuncias por violencia sexual son interpuestas por mujeres violentadas y sobrevivientes como yo. Ya basta de violencia contra nosotras, las mujeres. Amor, ¿estás lista? Aún no, mi amor, y todavía me faltan los platos. Ya sabes la hora que es. Mira que me tengo que ir ya para la oficina. Mira la hora que es. Es hora de irnos. Tranquila, amor. Yo me encargo. El valiente se pone los pantalones y también el delantal. El valiente no es violento. Esta es una campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. En el mundo, todos los días, cerca de 1.000 mujeres mueren por causas relacionadas al embarazo. Es decir, 6.700 mujeres a la semana, más de 29.000 mujeres al mes y 358.000 cada año. Muchos de estos embarazos no fueron planificados. ¿Cómo evitarlo? Está comprobado que si todas las mujeres que quieren planificar su futuro tuvieran acceso a métodos modernos de planificación familiar, disminuiría la cantidad de muertes maternas en un 35%. La lógica es muy simple. Si reducimos los embarazos no planificados, reducimos la posibilidad de muerte materna. Somos más de 7.000 millones de personas y cada una de ellas cuenta. Puta, me arruinó el trabajo. El valiente sabe que es mejor inspirar cariño que temor. El valiente no es violento. Esta es una campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Estás viendo Claves de Vida, un programa presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Seguimos aquí en su programa Claves de Vida, estamos hablando de las masculinidades. La verdad es que incluso extracámara el tema para mí me apasiona tanto y es tan interesante. Y los compañeros, colegas que tengo aquí que trabajan el tema, pues en extracámara seguimos hablando de eso, ¿no? Y para explicarle a usted un poco, ¿no? ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Cuando mencionamos masculinidad hegemónica, ¿a qué nos estamos refiriendo, Mario? Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, justamente nos estamos refiriendo a aquellas maneras de ser hombre. Que hay una sola manera, ¿no? Que claro, bueno, hay muchas maneras, pero para el patriarcado solamente hay una, ¿no? Que es la manera dominante, es aquella manera de ser hombres ejercida desde el poder, que tiene características de poder, ¿no? Que es esa masculinidad también. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, es aquella masculinidad que se reproduce en la cultura y que está presente y está arraigada, ¿no? Y es la dominante. Tú ves, por ejemplo, un hombre que se encarga, por ejemplo, de ser proveedor dentro de su casa. Eso es una forma de ser, un modelo de ser hombre hegemónico, ¿no? O aquel hombre que siempre quiere estar en el poder, ¿no? Siempre quiere estar en posiciones de poder, en toma de decisión y que no renuncia. Es una manera de ser un hombre hegemónico. Claro. A mí me llama mucho la atención Luis Bonino, no sé si lo han leído, es un mexicano que escribe sobre micromachismos. Sí. Y ese machismo como subliminal, ¿verdad? Ese machismo que no se ve, ¿verdad? Que cree uno que es normal, ¿verdad? Y en cosas tan cotidianas, por ejemplo, mi pareja, cuando yo voy a acostarme, tiene las 3 almohadas él.
Digo, oye, dame una almohada. Digo, ¿ves que eso es micromachismo? Y ahí Luis Bonino menciona ejemplos así, ¿no? El hombre abarca el control del televisor, es de él. O sea, el sillón. Usted llega a una casa y ese es el sofá del papá. El sillón principal, aquella cosa de cuero hermosísima. Que sí es la principal, la de él, ¿no? En el comedor, ¿no? ¿Quién se sienta? El que paga, o incluso hasta cuando vas a comer a un restaurante. ¿Dónde se sienta el hombre? ¿Dónde se sienta la mujer? ¿Verdad? Y la cuenta, siempre la cuenta, se le está llevando al... Y lo peor es que estamos en unos tiempos en los que los hombres están pelando, no tienen trabajo, cada vez hay menos trabajo, y siempre tienen que estar como esa presión, pagando, ¿no? esa factura. Eso de micromachismo a mí me impresionó. Yo di una charla de eso en San Pedro y yo me acuerdo que me dijo una doctora, se levantó porque era con el personal de salud y le decía, voy a mi casa inmediatamente a decirle que mi marido son un micromachista, ¿verdad? Porque ejemplos como interrumpir a tu pareja en público. Correcto. O como no estar de acuerdo con una opinión que él dijo en público. Desmentir. O no es así, o desmentirlo. O sea, ¿verdad? Es una cosa increíble. O el tema de manejar, ¿verdad? Son ejemplos que uno cree que los ha superado. No, yo no soy machista, yo amarro, yo trapeo, yo lavo platos, o sea, toda esa marca, pero Bonino ¿verdad? Decía eso, pero justamente. Pero cuando la esposa va manejando, dale por acá, vete por allá. Ajá, son maneras sutiles. La pérdida del control. Es que son maneras sutiles, ¿no? O sea, Bonino decía de que los micromachismos son aquellas formas en las que muchas veces no percibimos que hay discurso machista, ¿verdad? Y muchas veces, y eso también quiero decir, es una trampa para los hombres sensibilizados. Sí, total. Uno puede decir, no, yo ya no soy machista, ¿verdad? Porque yo dejo que mi pareja participe, yo dejo que mi compañera tenga vida pública, pero de repente no nos estamos dando cuenta que en nuestras casas también estamos teniendo. Y Bonino decía que justamente el micromachismo se da en esos lugares donde hay sociedad, ¿no? Donde justamente socializamos con otras personas. Y son maneras sutiles como, por ejemplo, ya lo decía usted, ¿no? Estaba la compañera en una reunión y ya la compañera explicaba algo y uno decía, uy, ¿qué va a decir? Pero es un micromachismo porque justamente es sutil, ¿no? No lo vemos, no lo percibimos de esa manera. Los micromachismos se instalan por defecto. Bueno, ya voy. Muy bien. Los micromachismos están instalados porque vivimos en una sociedad donde el interés gira alrededor de la imagen del hombre, pues. Así es. Bueno, voy a dar un montón de vueltas para llegar ahí. Entonces, el machismo se fundamenta en que todo gira alrededor del hombre. Segundo, otro tema es la genitalización. Es que son términos muy complicados. Pero sí. Que tiene que ver ese valor simbólico que se le da a los comportamientos, a las acciones, comparándolos con los genitales. Entonces... Eso es falocentrismo, ¿no? Sí, es que no quería decir falocentrismo, ¿va? Porque es un término demasiado técnico, bastante amplio, sí. Entonces, pero estamos hablando del miembro del hombre, ¿no? La figura fálica, ¿verdad? No precisamente... O el pene. ¿Verdad? De las figuras de pene, un cilindro largo que tiene un significado de adjudicación de poder, de mandato. Entonces, el falocentrismo, ya que estamos hablando de términos técnicos, que de dónde me quería salir yo. Sí, porque habíamos hecho un consenso extracámara de no hablar tan técnico, porque a veces la gente, pues nuestra audiencia no está tan familiarizada con algunos términos. Exactamente. Entonces, esos micromachismos se construyen porque se le da ese poder simbólico a la figura fálica o la figura del pene en ese término. El otro tema es en la discriminación del sexo, por sexo, el sexismo, que es el término técnico, y el androcentrismo, que es el interés del que el universo gira alrededor de los hombres. Entonces, en varias ocasiones a mí me han sugerido, sí, dice, pero usted que tanto habla del Instituto Nacional de la Mujer, ¿por qué no hablamos del Instituto Nacional del Hombre? ¿Verdad? Entonces, me encanta la respuesta que tengo, en el sentido que como vivimos en una sociedad alrededor de los intereses de los hombres, entonces no tenemos un Instituto Nacional del Hombre, sino que tenemos una sociedad del hombre. En primer lugar. Segundo, la propuesta que les tengo es que por qué no establecemos una institución, sin burocratizar nada, para
estudiar, investigar y proponer en el tema de sexualidad masculina, en el tema de esos micromachismos que como dicen los educadores, es el currículum oculto. Porque desde la educación es currículum oculto. Desde la cultura de equidad en educación hay un currículum oficial, o sea, la agenda oficial, lo que se desarrolla de manera oficial, pero hay agendas ocultas, que son los micromachismos. Para el caso, sí dice, le estamos dando la participación a las mujeres. Démosle la participación Ahí están a en las las mujeres. planillas, vean, Sí, un montón de aparece. mujeres. Sí, ¿verdad? Entonces, los micromachismos son los que le dicen, no, pero la vamos a poner de titular porque el suplente después nos va a ser demandado. Entonces, esas concepciones culturales aprendidas, apropiadas, motivadas por el sistema social y político donde vivimos, son los que van generando esa motivación a los hombres a que sigamos siendo el centro del universo y del cosmos donde vivimos. Y aparte de motivación, es que no solamente también hay una motivación, sino que también hay un refuerzo social, ¿sabes? O sea, cuando miramos ese tipo de situaciones, te das cuenta que no simplemente está la motivación intrínseca, ¿no? Porque desde pequeño vos sos favorecido, ¿no? Pensás en función de las mujeres que habían en tu casa y te das cuenta que vos tenías mucho más libertad. Claro, privilegios. Tenías muchos más privilegios por el simple hecho de ser hombre. Y entonces también hay todo un reforzamiento social desde que crecemos, ¿no? O toda una fuerza social que nos impulsa que ser hombres, ¿verdad? Claro. Es una posición de poder por el simple hecho de serlos. Claro, y hablar de machismo y en estos procesos de sensibilización, renunciar a esos privilegios, ¿verdad? Que yo digo privilegios entre comillas, porque no son tan privilegiados realmente los machistas, ¿verdad? Hay todas unas trampas detrás de toda esa figura de poder y lo hemos visto cuando el mundo nos cuenta cuando van los hombres que han agredido a sus parejas y cuando van a recibir terapia y se dan cuenta de que al final todo esto lo único que les ha generado son consecuencias negativas. Pero esa negociación del poder siento yo que es una de las cosas que más cuesta. Y regresando al tema del falocentrismo y el tema de como poder, detrás de eso también está todo el tema de la homofobia, ¿verdad? Y yo lo pude ver en el programa de Renato, ¿verdad? Que lastimosamente no nos permitió profundizar sobre que ser hombre también es ser homosexual, o sea, un homosexual es un hombre, ¿verdad? Y no tiene nada de menos, o sea, no tiene por qué ser discriminado ni ninguna razón, es un hombre, es una orientación sexual, pero que cabe dentro de la categoría de los hombres. Lo podríamos mencionar así. Al ser homosexual un hombre no deja de ser hombre. Exactamente. Sí, para el manejo del término. Exactamente. ¿Ya? Al ser homosexual el hombre no deja de ser hombre. Lo que sucede es que de acuerdo a la cultura, la sociedad y la época donde se vive, son maneras son masculinidades que prevalecen sobre otras, pues. Entonces, lo que nosotros cuestionamos es la masculinidad que produce cualquier forma de violencia. Cuestionamos la masculinidad que produce comportamientos irresponsables. Cuestionamos la masculinidad que genera gasto público que se puede invertir en el desarrollo humano sostenible, porque por cuestiones de masculinidad hegemónica es que tenemos todas las formas de violencia y todo el gasto público, todo lo que se gasta en seguridad nacional. Entonces, el tema de la masculinidad que promulga por el uso del poder atenta contra la salud, atenta contra la educación, atenta contra la seguridad individual, contra la seguridad colectiva, contra la inversión pública, contra el patrimonio familiar, social y nacional. Me llamó mucho la atención esta investigación de Salas sobre el acoso sexual y cómo los hombres no percibían, nunca se perciben el acoso, sí, cuando son acosados. Ni se conciben como acosadores tampoco. Empezando que ni creen que son acosadores, ¿verdad? Pero que cuando a ellos los acosan, lo ven como un halago. Qué terrible, ¿no? Lo que pasa es que estas formas son bastante complicadas, ¿no? Porque aparte que te lo digan, refuerza tu machismo, ¿no? Si vas por la calle, te halagan,
y está siendo víctima del acoso, se lo refuerza, soy guapo, ¿no? Soy alguien que atrae bastante, soy alguien que sé yo, que despierto ciertas sensaciones, el manejo del ego. Y estás con el manejo de ese ego machista, ¿no? Donde más bien para vos es una forma de ser guapo o guapa, ¿no? Que sí, tremendo. Sí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo otra vez. Ya regresamos, estamos hablando de las masculinidades. No nos caen, y ustedes, varones, por favor, no se muevan de su asiento, que este programa es especialmente para ustedes. Ya regresamos. Estás viendo Claves de Vida, un programa presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En eso quedamos con el patronato. ¿Alguien tiene una mejor idea? Yo. ¿Qué va a opinar esta mujer si las mujeres no saben nada de esto? Que beneficia a la comunidad y además ayuda a personas como don Juan que no tienen trabajo. Estoy de acuerdo. La compañera tiene la razón. Gracias. El valiente respeta la opinión de las mujeres. El valiente no es violento. Esta es una campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Hace casi 20 años, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo, las naciones se comprometieron a garantizar el derecho universal a la maternidad sin riesgos. Sin embargo, en Honduras muchas mujeres siguen muriendo por complicaciones antes, durante o después de dar a luz, pese a que muchas de esas muertes podrían haberse evitado. Hermanos hondureños, sumémonos todos y todas para garantizar y defender el derecho que toda mujer tiene, el derecho a la salud y la vida. Nada tengo, se me faltas tú. En el mundo, todos los días, cerca de 1000 mujeres mueren por causas relacionadas al embarazo. Es decir, 6.700 mujeres a la semana, más de 29.000 mujeres al mes y 358.000 cada año. Muchos de estos embarazos no fueron planificados. ¿Cómo evitarlo? Está comprobado que si todas las mujeres que quieren planificar su futuro tuvieran acceso a métodos modernos de planificación familiar, disminuiría la cantidad de muertes maternas en un 35%. La lógica es muy simple. Si reducimos los embarazos no planificados, reducimos la posibilidad de muerte materna. Somos más de 7.000 millones de personas y cada una de ellas cuenta. Amor, ¿estás lista? Aún no, mi amor, y todavía me faltan los platos. Ya sabes la hora que es. Mira que me tengo que ir ya para la oficina. Mira la hora que es hora de irnos. Tranquila, amor. Yo me encargo. El valiente se pone los pantalones y también el delantal. El valiente no es violento. Esta es una campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Estás viendo Claves de Vida, un programa presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, y seguimos hablando de las masculinidades. Realmente estamos en un diálogo muy abierto, muy interesante y muy rico con mis amigos Mario Ernesto Zavala y Servio Tulio Mendoza, ¿verdad? Ellos trabajan el tema de masculinidades dentro de sus organizaciones. Pero yo quiero preguntarle a Servio Tulio algo personal. Un hombre que tiene años trabajando a favor de las mujeres. ¿Qué repercusiones personales o qué cambios personales en su vida privada han habido después de tantos años, desde el 2000 y tanto? Sí, bueno, yo... es una pregunta íntima, no, o sea... Bueno, yo soy educador, ¿verdad? Yo soy educador y como educador hago mi máximo esfuerzo diario por ser coherente con lo que digo, con lo que hago. Exacto. Entonces, no creo yo que este tema haya repercutido en mi forma de ser, porque Servio Tulio Mendoza es Servio Tulio Mendoza en el marco de esa coherencia. Es interesante ver los mensajes que sí han girado alrededor, porque en algún momento cuestionaban, pero es que se anda con un montón de mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de hombre es? Porque anda con un montón de mujeres. Entonces, por eso en el segmento anterior
yo mencionaba que cómo es de importante que tengamos acceso a la información correcta de lo que es el enfoque de derechos. Porque ¿qué es lo que sucede? En el marco de la coherencia, nosotros estamos hablando de derechos de las mujeres. En el trabajo, ¿será coherente no atender los derechos de las mujeres en la casa? Incluso platicando con Tita, mi esposa, la mamá de mis hijos, dice, sí, dice, pero fíjate que cuando vos andás de viaje, atentan contra mis derechos. Porque cuando vos andás de viaje, a mí me toca lavar los platos, me toca cocinar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En la manera personal, el ejemplo que tratamos de dar es ese equilibrio entre el mundo productivo y el mundo que no genera ingresos. El mundo privado. Y por supuesto, lo que estamos construyendo como proyecto de familia es bienestar. Y estamos conscientes que el bienestar se logra a través de manejar bien los conceptos, los procedimientos y tener una actitud donde entendemos que en esta época en que estamos viviendo no podemos desagregar a los hombres o a las mujeres a una división de trabajo por sexo. Así es. El tema de entender que las mujeres no se han incorporado al desarrollo porque existe esa división sexual del trabajo y segundo, todavía no está resuelto el tema del cuidado. Entonces podemos resolver el tema del cuidado en la medida que los hombres nos sintamos felices para apoyar con el cuidado de nuestros hijos, entender que podemos ser felices conversando con ellos, leyendo con ellos, jugando con ellos, pero entonces, como les digo, eso no es ninguna repercusión producto del trabajo, porque yo llego a este trabajo precisamente porque estoy convencido de lo que hago y de lo que digo, y lo único que quiero hacer es compartir con la demás gente desde mi rol de educador, ya que la educación, si no se comparte, no es educación. Y Mario, ¿dónde esto qué me dice? Yo creo que sí me había afectado cuando piensas de repente en mi vida antes de ser un hombre sensibilizado. Podría decir de que era un hombre reproductor de ese modelo, ¿verdad? Siempre cuando trabajamos en el tema no nos creemos afectados por el modelo y creemos que ya estando trabajados en el tema ya somos libres, ¿no? Sí, no. Pero creo que en primer lugar a mí sí me afectó. Yo creo que fue muy fuerte porque aparte estaba sensible con otras temáticas, ¿no? Pero y de hecho conocía la temática de género, pero lo conocía a nivel de... ¿Fuiste un equinoccio? No, yo estuve en Nicaragua hace algún tiempo. Estuve en Nicaragua en un encuentro donde se juntaban jóvenes, adultos de todas las edades y se trataban varios temas. Y creo que en ese momento, cuando voy a ese encuentro, es cuando yo empiezo a cambiar muchas cosas de mi vida, ¿no? Mi forma de relacionarme con mi familia, mi forma de relacionarme con las personas que están cercanas, con mis amigas, ¿verdad? Porque muchas veces no te das cuenta, o sea, sabes, conoces el discurso, sabes por dónde va, pero no hay un cuestionamiento a nivel personal. Y creo creo que al final es bien interesante porque cuestionarse duele, ¿no? Duele porque llega un momento donde vos decías, pero yo lo sabía. Ajá, ¿y qué pasó? No, ya lo sabías, ¿y qué pasaba, pues? No, y además yo también trabajo el tema, ¿verdad? Y yo siento que he tenido un recorrido de sensibilización en la temática y aún a estas alturas me autocuestiono acciones o actitudes en mi vida privada que digo, ¿qué estoy haciendo? Claro, entonces, si esto no es si así, somos coherentes o no. O sea, estoy siendo incoherente en lo que creo, en lo que defiendo. ¿Sí? Entonces creo que el cambio debe de ser permanente. Y yo creo que lo más es continuo. Es continuo. Y estar siempre cuestionarse. autocuestionando. Lo que pasa es que cuando ya conoces el tema, cuando ya sabes de género, cuando ya te ponen esos lentes púrpura y empezás a ver esa diferencia. La primera vez que yo supe de género, lo supe aquí, gracias al amigo, ¿verdad? En un taller de género que me dieron en tiempos de Marcela del Mar, fue, ¿verdad? 2002. Marcela del Mar era... Sí, la ministra del INAM. Era la ministra del INAM y yo recibí un taller de género. Conmigo. Y a mí aquello me dejó... O sea, yo sí sentía que había crecido como de una forma diferente, ¿no? Yo era muy varonera, me gustaban otras cosas, nunca me gustó barrer, trapear, o sea, yo sentía que no estaba como dentro del estereotipo que me veían
dicho que tenía que ser, ¿no? Tampoco era bonita, entonces no era una cosa como, no me sentía el estereotipo de mujer que me había creado un medio de comunicación, una sociedad, yo me sentía diferente. Claro. Pero cuando yo empecé a escuchar de género, dije, esto tiene lógica, esto realmente... Y luego que me vine de Cuba, que le estaba contando, yo definitivamente empecé a ver las desigualdades tan marcadas en mi vida y en la vida de las personas más cercanas a mí. Entonces, pero no significa, cuesta mucho. Tenemos que combatir ese sistema que a diario nos está bombardeando. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo puedo estar hablando 8 horas diarias de esto, pero el sistema social donde vivo, el mismo Vygotsky establece los aprendizajes significativos. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué significados tiene la relación que tenemos con el mundo y con el resto de las personas? Los ambientes, ¿verdad? Los ambientes van construyendo constantemente. Por más que uno, porque yo he intentado en mis hijos, en mis 2 varones, hacer ese proyecto de masculinidad, que sean hombres sensibles, que no sean machistas, que sean hombres expresivos. Y la escuela tiene una influencia enorme. Son las instituciones que ayudan a igualar o a desigualar. La escuela y los podemos medios igualar de o desigualar comunicación. en el hogar, podemos igualar o desigualar en la escuela, en las iglesias, en las comunidades. Tuvimos una anécdota en mi familia. Estábamos visitando un hermano que para mí es un ícono en este tema de masculinidad. ¿Eh? Y mi hijo menor agarró una carretilla de juguetes de su prima, que más o menos, y andaban con unas muñecas y una... ¡Ay, Dios! Entonces mi hermano, ojalá mirar este programa, hasta lo voy a invitar a que lo vea. Mañana a las 8. Entonces resulta que me dice, mira que estos 2 hijos míos, jamás se acercan a la carreta. cuando yo les serví fresco en un vaso de Barbie, cuando eran pequeños, me dijeron, no me des fresco en ese vaso de Barbie porque es niña, es vaso de niña. Entonces llamo a mi hijo mayor, Juan, que tiene 5 años ahora, le digo, Juan, ¿qué es lo que está haciendo Benjamín con esa carreta y esa...? Le dice, sí, dice, está aprendiendo a ser un buen papá, dice, y él siguió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿por qué no les podemos enseñar a los hijos a que sean buenos papás, que tengan habilidades para cambiar pañales, para jugar, que se impliquen en los y cuidados, que se sientan hombres responsables, que tienen una vida sana, con libertad, que nadie les va a cuestionar sus comportamientos porque tienen habilidades y destrezas para la vida? Servio, mis hijos me miraban maquillarme, mis 2 hijos me decían, mami, pintame, y yo los pintaba. Y mis hijos no van a tener, o sea, no, porque yo ellos estaban en esa etapa de descubrir, y los varones son muy pegados a la mamá, él estaba, es una construcción cultural, ¿verdad? Que los varones son más pegados a la mamá. Pero ellos estaban, mami, pintame, y yo los pinto. Y mi mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué los estás pintando? ¿Estás loca? ¿Verdad? Mamá, tienen 2, 3, 4, 5 años, o sea, están en la etapa de descubrir. Ellos no van a decidir tener una orientación sexual diferente por esto, ¿no? ¿Verdad? Pero es bien interesante. Mi hijo me miró un día, tenía 12 años, el que ahora ya tiene 14. La camisa, no más violencia contra las mujeres. Entonces me dice, mamá, ¿y qué? Entonces a nosotros los hombres que nos maten. Yo le digo, ¿quiénes matan a los hombres? Los mismos hombres. Ajá. ¿Quiénes matan a las mujeres? Los hombres. Sí. Porque justamente es eso, ¿no? Una construcción Sí, violenta que hay diariamente en nosotros. los niños y las niñas están siendo bombardeados por símbolos, por íconos. En la escuela pues había una presentación del Día del Empira, entonces el indio valiente que tiene un símbolo de valiente. El valiente no es violento. El valiente no es violento y la india bonita. ¿Ya? La niña es bonita y el niño es valiente. Y aparte es fuerte. Pues resulta que le dicen a mi hijo menor, los que no a nuestro entramos hijo ahí, menor, nos fregamos. le dice, mira, le dice, ella va a ser tu novia, le dice, porque vos sos el indio valiente y ella es la india bonita. Mi hijo de 3 años le dice, no, le dice, mire mi camisa, lo que dice aquí, dice, él tiene una camisa que dice, mi papá y yo tenemos algo en común, los 2 amamos a la misma mujer. ¡Ay, qué bella! Yo quiero esa camisa. Entonces en la escuela, ¡ay, qué camisa tan bella! Sí, eso fue un regalo de un amigo y hermano muy querido. Entonces, Edgar, él no. Mira, y se quita la camisa de la escuela y mira por debajo que dice, tenemos algo en común, mi papá y yo, los 2 amamos a la misma mujer. Entonces, ¿por qué los hombres no podemos manifestar de manera abierta nuestros sentimientos, los sentimientos que nos hacen felices, sin tener que rendirle cuentas a nadie
¿ya? Siempre respetando pues la libertad, las leyes, ¿verdad? Todos los convenios suscritos por el Estado de Honduras, ¿verdad? Sí, entonces... Sí, yo creo que estaba pensando en esa mutilación que se da de los hombres, que los hombres no podemos manifestar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Creo que nos enseñaron a ser fuertes, ¿no? Creo que con lo que decía Servio, ¿no? Que no llore. No llore. Usted no puede expresar sus sentimientos. Usted tiene que ser machito. Usted tiene que aguantar con todo. Fuerte. Usted tiene que defenderse. Usted tiene que defender a las mujeres. Y nos vamos dando cuenta que todos esos mandatos, al final, terminan construyendo un hombre patriarcal y violento. Mutilado. Y mutilado emocionalmente sin la capacidad de todas formas. De decir absolutamente nada, ¿no? Y por eso es que se separan, ¿eh? Porque no pueden los hombres ni siquiera llorar, decir te amo, mi amor, no te vayas, no sé qué. No, nada de eso. Es todo un reto. O se suicida. Eso con su pareja, pero si se lo expresa a otro hombre todavía, eso es más complicado. No nos enseñaron a manifestarnos el cariño. Yo puedo abrazar a Servio y decirle te quiero mucho, ¿no? Ya pero hasta se piquea. Ajá, y hasta ahí sos mi mejor amigo, pero quiero decir, siendo y estando en una situación normal. Tener dos tetascanes entre pecho y espalda para decirle a los hijos que los aman y no pueden decirlo, ¿no? Sí, entonces esa es la libertad que estamos promoviendo, ¿verdad? Salir de esa cápsula, porque el machismo es una cápsula que tiene atrapados a los hombres. Es interesante ver, no recuerdo quién, si es Celia Moroso o Marcela Lagarde. Terminemos con Marcela Lagarde. Habla del abordaje integral y de quién ha sido expropiado de qué. Para el caso de la sociedad patriarcal machista, las mujeres las ha expropiado de su cuerpo, pero a los hombres nos ha expropiado de nuestros sentimientos y de nuestros afectos. Entonces lo que tenemos que buscar es ese desarrollo integral, ese desarrollo pleno. Y esa es la propuesta de cultura de equidad e igualdad. Muchísimas gracias, de verdad que el tiempo se me pasó tan cortito, ¿verdad? En este programa, porque el tema ha sido interesante. Les agradezco mucho, ¿verdad?, que hayan podido acompañarme en este programa. Y bueno, no nos cambie, ya regresamos. Yo pienso que no podemos hacer dos mundos, donde vivan las mujeres y donde vivan los hombres. Tenemos que aprender a vivir en una misma sociedad, como dice Ricardo Arjona, pero medio machista también, las connotaciones machistas, pero al igual vivir en una sociedad de hombres o mujeres en igualdad. Y si Mario y yo somos pareja y él se siente bien barriendo, trapeando, y yo me siento bien arreglando el carro o arreglándolos, está bien, ¿verdad? Si usted se siente, pero, o sea, que haya como un diálogo, un consenso, ¿no? Y que al final, pues que el poder sea equilibrado, ¿no? Cedemos, venga, vaya. Eso es un poco la idea. Ya regresamos. Estamos en Claves de Vida. Estás viendo Claves de Vida, un programa presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Toma uno. Hace casi 20 años, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo, las naciones se comprometieron a garantizar el acceso de todas y todos a la educación y servicios de salud de calidad, a la planificación familiar, a la maternidad sin riesgo y a eliminar la violencia contra la mujer. El acceso a la planificación familiar es un derecho. Todas y todos somos libres de decidir si queremos o no tener hijos, cuántos tener y en qué momento de nuestra vida. Sin embargo, en Honduras aún hay miles de mujeres que quieren planificar sus vidas y que no pueden hacerlo, especialmente las adolescentes y las mujeres que viven en el campo. Pasemos de la promesa a la acción. Sumémonos todos y todas para garantizar el derecho a la información, a la educación de calidad y a planificar libre y responsablemente nuestras familias. ¿Quién me puede decir las formas para eliminar el sacudo del dengue? Eliminar todo lo que puede tener agua, como chapas, cáscaras de huevo, botellas o troncos huecos. ¡Muy bien! Tapar los barriles, baldes y ollas con agua. No dejar llantas al aire libre. Ponerlas bajo techo con cal, arena o grava. ¡Excelente! Lavar todas las semanas la pila y utilizar el abate. Eliminar el zancudo del dengue.
puta me arruinó el trabajo. El valiente sabe que es mejor inspirar cariño que temor. El valiente no es violento. Esta es una campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. En el mundo, todos los días, cerca de 1000 mujeres mueren por causas relacionadas al embarazo. Es decir, 6.700 mujeres a la semana, más de 29.000 mujeres al mes y 358.000 cada año. Muchos de estos embarazos no fueron planificados. ¿Cómo evitarlo? Está comprobado que si todas las mujeres que quieren planificar su futuro tuvieran acceso a métodos modernos de planificación familiar, disminuiría la cantidad de muertes maternas en un 35%. La lógica es muy simple. Si reducimos los embarazos no planificados, reducimos la posibilidad de muerte materna. Somos más de 7.000 millones de personas y cada una de ellas cuenta. Estás viendo Claves de Vida, un programa presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, este fue su programa Claves de Vida. El tema de hoy, las masculinidades. Pues tuvimos de invitados a Servio Tulio Mendoza del Instituto Nacional de la Mujer y a Mario Ernesto Zavala del Centro de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación a Víctimas de la Tortura. Espero que ustedes hayan disfrutado. Hemos estado hablando de masculinidades, de las formas de ser hombre, de la masculinidad hegemónica, el machismo. En varias ocasiones, en varios programas hemos hablado de este tema. Y pues la idea un poco es llegar hasta sus hogares y poder dejar un poquito de sensibilización en esta temática, ¿verdad? Estamos transmitiendo, agradecemos a Televisión Nacional de Honduras, a Canal 20 y al Fondo de Población de Naciones Unidas por patrocinar este programa y los espero la próxima semana con un programa igual de interesante que el de esta noche. Hasta luego. Acabas de ver Claves de Vida, un programa con historias de vida y entrevistas que contribuirán a mejorar tu calidad de vida, presentado por el Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país.